Les invito a que meditemos con este tema titulado Purificar el templo. Y ya que tenemos Biblia en mano, también busquemos Lucas 19. Este tema hoy va a estar girando en torno a Lucas 19 y Mateo 21. Así que de hecho, mientras que buscan Lucas 19, si tienen también un separador de páginas, pueden ya tener a mano Mateo 21 para hacer más pronta, efectiva, eficiente y grata la búsqueda de los versículos. En Lucas 19 vemos que a partir del versículo 45 se describe breve y precisamente un evento que sacudió en su momento a Jerusalén y todavía a nosotros nos sacude, nos llama la atención y nos genera muchas ideas, a veces hasta cierta confusión en cuanto a la identidad de Jesús como príncipe de paz, pero aquí lo vemos como juez, como justiciero y como celoso de las cosas de Dios, purificando aquel sitio sagrado que se estaba profanando por las malas prácticas, por el comercio desmesurado y por una cabeza indiferente y en el fondo corrupta que permitía estas cosas. Vemos en Lucas 19, 45 al 47 lo siguiente: y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Me llama mucho la atención, primero, lo que el Señor comenzó a hacer. Echa a todos los que vendían y compraban en él, los que usaban el templo como un mercado, cuando el templo no era un mercado. El templo no era un lugar para generar beneficios para los bolsillos. Para eso no es el templo la casa de Dios. El templo es lo que ahora mismo nosotros tenemos como iglesia, casa de oración. Los que hacían eso no estaban honrando el espíritu del templo y en nuestro tiempo puede estar pasando esto y por eso Él los echa fuera. Y aquí en el versículo 46 se nos describe que lo que Dios hace santo nosotros lo podemos corromper. Porque Jesús dijo, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, ustedes seres humanos la convirtieron en refugio de cosas indignas. Yo puedo hacer de una iglesia cueva de ladrones, pero también la puedo hacer cueva de fornicadores, cueva de mentirosos, cueva de envidiosos, cueva de calumniadores, cueva de instigadores y conspiradores. Jesús inmediatamente ante eso echa fuera el mal y comienza a instaurar el bien, porque dice bien el versículo 47, y enseñaba cada día en el templo. Él le dio el sentido al templo. Esto no es para que ustedes aquí aniden pecado, sino les voy a enseñar el evangelio, la palabra que les purifica, el evangelio que los saca de la pobreza espiritual, mental, de la pobreza de los pensamientos que arruinan, que gestan pecados. Y también, como vemos en Mateo 21, le dio un sentido que parece que se había descuidado, porque en el ministerio del Señor Jesús hubo enseñanza, pero también hubo respuesta a los que estaban necesitados en su salud, en su integridad. Y dice Mateo 21, versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Podría entender de manera lógica que si era cueva de ladrones y se estaba usando el templo para vender y comprar, ahí no se estaba ni enseñando ni sanando. ¿Para qué entonces estaba el templo? ¿Y por qué Jesús tuvo que llegar ahí a restaurar lo que estaban dañando? Y miren cómo inmediatamente en el versículo 21 hay un efecto positivo ante Jesús, pero negativo ante los corazones malvados de los sacerdotes y los escribas. Porque dice así, versículos 15 y 16, Mateo 21. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Se estaba haciendo la buena obra, se enseñaba la palabra, se sanaba a los necesitados y se producía este lenguaje de reconocimiento de alabanza al Hijo de David, Hosana, al que salva. Y esto en los malvados generaba ira, generaba contienda. Veían las maravillas y se indignaban. Esto a mí me generó tres preguntas básicas que quiero aquí que examinemos. La primera es,
¿por qué los fariseos permitieron que el templo fuera cueva de ladrones? Porque ellos eran la cabeza, ellos eran los responsables, ellos eran los que podían echar fuera a los que hacían mal. ¿Por qué ellos lo permitían? La segunda pregunta, ¿por qué tuvieron que esperar que llegara Jesús para poner orden? Y esto es una pregunta no solo para juzgarlos a ellos. Yo tengo que esperar, por lo menos en mi casa, en mi iglesia, en mi vida, que llegue Jesús a poner el orden que yo no he puesto cuando ya yo conozco la verdad. Y Dios, al final de cuentas, recuerden que Él demanda a quien tiene la autoridad. Eva se equivocó y de inmediato Dios abordó a Adán y a él le pidió cuentas, porque él tenía el cuidado de ella, la instrucción, y por eso inmediatamente lo llama a él a que le dé las explicaciones pertinentes. La tercera pregunta, estos sacerdotes y estos escribas, ¿por qué se enojaban con quien llegaba para poner la casa en orden? ¿Será que ellos preferían que la casa siguiera así? Porque les irritó que quien llegó para enseñar, para sanar, para atender y generar un lenguaje de alabanza pura y limpia, hiciera su trabajo. ¿Será que ellos preferían ese lugar donde no se enseñaba, donde no se sanaba, donde solo se comerciaba, donde se practicaban cosas impuras? La misma Biblia a mí me lo responde. Y esto debe ser también un llamado a atención. Para mí, como cabeza de iglesia, para nosotros como sacerdotes de nuestra casa. Los invito a que, ya que estamos en Mateo, busquemos el capítulo 27, Mateo 27, y aquí nos va a mostrar la calaña de sacerdotes y ancianos que había en el templo y que obviamente permitían que el templo fuera cueva de ladrones. Mateo 27, versículos 20 y 21 dice: Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. El pueblo que había recibido en la entrada triunfal a Jerusalén tal vez no estaba dispuesto a decir Barrabás, pero los sacerdotes y los ancianos, que obviamente tenían una influencia sobre ese pueblo, los persuadieron. Recuerden que como autoridad espiritual es lógico que tenga efecto sobre las personas. Y con ese efecto que yo sé que tengo sobre las personas, ¿a qué los persuado? Yo los puedo persuadir a que hagan malos negocios, a que tengan finanzas secretas. Yo le puedo decir a mis discípulos: tú no tienes por qué decirle a tu esposa que tienes un dinero oculto para tus prácticas clandestinas, indignas, impuras, para tu doble agenda, tu doble vida, tu doble familia. Yo puedo decirle eso, o puedo decirle: sabes que arrepiéntete, tú tienes que ser honesto, tienes que ser transparente y sal de eso. Yo le puedo decir también a las señoras: ¿saben qué? Pueden engañar a sus esposos porque ellos son malos con ustedes. O les puedo decir: ustedes sean puras, sean dignas, sean hijas de Dios y no hagan mal, no paguen mal con mal. Y así le puedo decir a los jóvenes: rebélense contra la autoridad de los padres, o sométanse a ellos, oren por sus padres y sean ejemplos, sean testimonios transformadores para ellos. ¿De qué yo estoy persuadiendo al pueblo? ¿Y qué quiero inculcarle al pueblo? Lo que va conforme a mi pureza o impureza. Ellos eran impuros, eran mentirosos y querían que el pueblo mintiera y escogiera mal. Escogiera a un Barrabás que generaba muerte en lugar de un Jesús que ya en el templo estaba enseñando y sanando. En Mateo 28 esto es peor, porque aquí vemos en Mateo 27 hasta ahora lo que ellos hacían con respecto a su pueblo, a quienes conocían sus principios. Pero en Mateo 28 vemos cómo el malvado extiende esto hacia los que podrían creer y dejan de creer por su pésimo testimonio y por su terrible corazón. Mateo 28 del 12 al 14 nos dice lo siguiente: Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Los ancianos, las autoridades de la iglesia, compraron a los soldados porque como sabían que había una verdad que ellos no iban a aceptar, porque ellos no querían creer en la verdad de Cristo resucitado, que era el Mesías y que ellos habían llevado a la cruz a quien era inocente, entonces deciden comprar. Cuando ya yo soborno a quien, viendo la verdad, quiero que mienta, ya estoy agradado, ya de verdad yo ahí colgué los guantes. Comprar a alguien, ya sea para que mienta, para que tenga una relación sentimental conmigo,
para que me dé un negocio, para lo que sea, eso es ya rebajarse. Ya caíste, ya estás chapoteando en el fango y lo estás disfrutando. Lo terrible aquí es que no solo compran los soldados, no solamente los instigan a mentir, no solamente dicen y no se preocupen por el gobernador, nosotros lo persuadiremos, ya persuadimos al pueblo de que entregara a Barrabás, nosotros somos buenos para persuadir a la gente a pecar. Lo grave de esto es que ellos no eran creyentes, que ellos podían haber conocido al Dios verdadero, si hubieran tenido a sacerdotes que hubieran dicho, de verdad nosotros fallamos, qué terrible, ese que estaba ahí era el Hijo de Dios, era el Mesías. Sí, los soldados hubieran tenido la oportunidad de reflexionar y decir, ¿sabes que nuestros dioses de la mitología esta grecorromana son falsos? Vamos a buscar al verdadero Dios. Pero cómo la mentira de estos hombres perversos los asentó a ellos más en la idolatría, en el politeísmo, en la falsa religión y en la muerte. Para mí la purificación del templo tiene mucho más enseñanza que lo que siempre se nos queda, Jesús derribando mesas. Más bien tiene que ser visto como el juicio a los que permiten el mal. Y por lo menos a mí en cuanto a pastor me llama mucho la atención esta advertencia porque yo pongo mis barbas en remojo. Si yo me descuido puedo convertir a mi iglesia en cueva de ladrones, de mentirosos, de fornicarios, de instigadores y demás. Y Dios me lo va a reclamar a mí. Pero cada uno de nosotros como cabeza de familia podemos hacer que nuestra casa no sea templo de Dios, no sea casa de oración, sino más bien sea cueva de ladrones, porque Dios instaura cada lugar como casa de oración y es la idea que Él tiene con cada familia para que sean benditas todas las familias de la tierra y nosotros hacemos con eso lo correcto o no. Como el Edén era sitio para descansar en Dios y fue el lugar donde ellos fueron expulsados, Adán y Eva, para que vivieran sin el gozo, sin la bendición de ser provistos por un Dios que ellos debieron obedecer, pero que decidieron darle la espalda. Quiero que meditemos que hay que buscar más en la palabra. A veces nos podemos quedar en el evento llamativo, pero más bien ver cuáles fueron las motivaciones de Jesús, cuál fue el panorama que vivió y cuál fue la gran advertencia que queda para nosotros y el llamado a atención, la reprimenda que tuvo que dar esos sacerdotes y cómo por ellos no cambiar, siguieron persuadiendo a la gente a mentir, persuadiendo a los soldados a aceptar dineros indebidos para darle lugar a la mentira y no a la verdad. Yo con esto entonces los exhorto a que meditemos, a que le demos gracias a Dios porque Él sí nos quiere mantener en la verdad y que por medio de esta enseñanza recordemos también nuestra responsabilidad. Cierto que la gente puede fallar aunque le digamos la verdad, pero que en un momento dado el Señor diga, bueno, tú les enseñaste y no obedecieron y no más bien tú los convertiste a ellos en cueva de ladrones. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy, gracias porque tú nos has llevado a entender este pasaje más allá de lo que muchas veces a nosotros nos impresiona, el hecho violento, la manifestación de ira de Jesús y hasta nos lleva a cuestionar si era santo porque hacía esto y nos quedamos en esa impresión y muchas veces nos limitamos a comprender el contexto de los eventos, el contexto de las motivaciones y también de la irresponsabilidad de quienes tenían que hacer santo aquel lugar. Señor, gracias porque con eso también tú nos exhortas a que seamos celosos porque nuestras familias, nuestros hogares serán lo que nosotros permitamos que sean. Y aunque hay cosas que eso nos escaparán de las manos porque no podemos obligar a la gente, ni tenemos robot, ni en la iglesia, ni en la casa, ni donde nosotros tenemos liderazgo, no sea, Señor, que por nuestra negligencia o por nuestra maldad las personas queden haciendo cosas que ni siquiera eran su plan original, como los soldados, que su plan original no era recibir soborno, hasta que estas autoridades los instigaron a eso. Gracias, Señor, por tu palabra hoy, te seguimos bendiciendo y gracias, nuevamente gracias por seguir enseñándonos todos los días. En nombre de tu amado Hijo Jesús te damos gracias. Amén.